Mi marido no es solo mi esposo, es mi socio. O al menos eso creía yo cuando le pedí $1 millón para que descansara tranquilo tras anunciar mi renuncia en el aniversario de la empresa. Él se reía al otro lado del teléfono, mientras yo me quedaba de piedra en el pasillo, escuchando cómo se burlaba de mí con la mujer de la limpieza. Decía que las tías como yo siempre montamos un numerito. Incluso apostó, doble o nada a que llora antes del desayuno. Eso pasó un 27 de diciembre. Faltaban 4 días para la fiesta. 4 días antes de que mi sueño de dar las gracias a todos por la oportunidad se hiciera pedazos. Pero esa misma mañana le envié a mi marido un sobre que hizo que su abogado presentara la dimisión fulminante al día siguiente. Antes de entrar en detalles, gracias por acompañarme. Si opinas que a ninguna mujer deberían jugársela así quien juró protegerla, suscríbete. No te cuesta nada y nos ayuda a llegar a más gente que busca una estrategia real, no solo palmaditas en la espalda. Sigamos. Esta historia no arrancó en ese pasillo, sino 3 años atrás, entre copas de champán y promesas en una sala con vistas al centro de Madrid. Adrián, mi marido, acababa de conseguir el cliente más importante de su vida, pero fui yo quien lo trajo, gracias a mis contactos, a mi reputación y a mis 15 años dejándome la piel en consultoría corporativa. Cuando me propuso fusionar nuestras empresas y nuestras vidas, me pareció el destino, y le dije que sí a todo. El primer año fue idílico. Éramos iguales, compañeros de verdad. Mi nombre lucía en la puerta junto al suyo, y mi firma valía tanto como la suya. Sin embargo, en el segundo año, el aire empezó a cambiar. Fue algo tan sutil que casi ni me di cuenta. Deja que yo lleve lo de Grupo Heredia. Me soltaba. Tú céntrate en la parte creativa. La parte creativa. Así empezó a llamar a mi trabajo estratégico, el mismo que había levantado la mitad de nuestra cartera de clientes. Me convencí de que solo intentaba ayudar, de que él veía algo que yo no. Y, tonta de mí, me adapté. Me fui haciendo pequeña sin darme ni cuenta. Para el tercer año, mi nombre seguía en el cartel de la puerta, pero mi voz en las reuniones se había esfumado. Adrián empezó a hablar por los dos delante de los clientes. Me presentaba simplemente como su mujer, la que echaba una mano con la operativa. Ayudar. Como si yo fuera una simple asistenta y no la persona que levantó una consultoría de 7 cifras antes de que él apareciera en mi vida. Su socio, Borja, era todavía peor. Se reían juntos en las comidas, soltando joyitas sobre cómo dejaban que sus esposas creyeran que mandaban algo. La mujer de Borja se limitaba a sonreír con tensión y a servirse más vino. Yo solía cambiar de tema y hacer como que no oía nada. Pero lo oía. Vaya, si lo oía. Estarías perdida sin mí, lo sabes, ¿no? Me soltó Adrián una noche mientras agitaba su whisky. Yo estaba en la mesa de la cocina repasando los informes trimestrales. Según él, el negocio funcionaba porque él cerraba los tratos, mientras que yo solo organizaba cositas. Levanté la vista del portátil y le recordé que el 40% de los ingresos del año pasado los traje yo. Él me dedicó esa sonrisa condescendiente que te hace sentir estúpida por decir la verdad. Claro, cariño, pero ¿quién firmó realmente esos contratos? Me dio un beso en la frente y se largó. Me quedé allí, mirando el cursor parpadeando en una hoja de cálculo que yo misma había creado desde cero, y sentí cómo algo se me endurecía en el pecho. A partir de ahí, empecé a fijarme de verdad. Me fijé en cómo me cortaba a mitad de frase en las reuniones, en cómo se apropiaba de mis propuestas vendiéndolas como ideas suyas que él había pulido. Eran comentarios pequeños, como cortes de papel, insignificantes por separado, pero que juntos me estaban desangrando. Ya estás dándole vueltas a las cosas, me decía cada vez que yo cuestionaba una decisión. Por eso yo me encargo de la visión general, como si yo no viera más allá de mi nariz, como si mis 20 años de experiencia no valieran nada frente a su exceso de confianza. No le llevé la contraria. Ya lo había intentado al principio de casarnos y aprendí que solo servía para que usara mis quejas como prueba de mi inestabilidad emocional. Según, me soltaba que igual debería ir a terapia por mis cambios de humor. Así que cerré el pico y me convertí en una observadora silenciosa. Descubrir que me engañaba fue hasta aburrido, de lo típico que era. Vi una notificación en su iPad mientras él se duchaba. Un nombre que no conocía junto a una fila de corazones. Ni un grito, ni una lágrima. Simplemente hice una captura.
Me la envié a una cuenta privada y dejé el iPad exactamente donde estaba. Luego hice la cena y le pregunté qué tal el día como si nada. Durante los meses siguientes, monté mi propio archivo en la sombra. Facturas de hotel en los bolsillos de sus chaquetas, llamadas nocturnas a clientes que siempre eran al mismo número, una muestra de perfume en su bolsa del gimnasio que no era mía. Todo iba directo a una carpeta en la nube que él ni sabía que existía. La bauticé como Documentos Fiscales 2019. Sabía que jamás miraría algo tan viejo, pero las pruebas de los cuernos no bastaban. Legalmente, la infidelidad no pesaba tanto en un divorcio. Yo necesitaba algo más contundente, algo que blindara todo lo que yo había construido antes de que él pudiera desmantelarlo. Ahí fue cuando me puse a releer nuestro contrato de asociación, aquel que firmamos entre copas de champán hace 3 años. Adrián lo redactó él mismo, muy crecido por su supuesta astucia legal y demasiado tacaño para contratar a un abogado de verdad. Yo lo firmé el día de mi boda, cegada por el romanticismo de unirlo todo. Pero ahora, con los ojos bien abiertos, encontré el fallo que a él se le escapó. Había una cláusula sobre la autoridad en la toma de decisiones en caso de disolución. Decía que quien iniciara primero el proceso de separación tendría una ventana de 72 horas para reestructurar la asignación de activos. Él lo escribió pensando que siempre tendría el mando. Nunca se le pasó por la cabeza que yo usaría sus propias palabras en su contra. Le llevé el documento a mi hermana Raquel, que es abogada en Barcelona y nunca tragó a Adrián. Se lo leyó 3 veces y me miró con una expresión que no supe definir. Mi hermana Raquel me miró muy seria y soltó despacio. Te ha dado las llaves del castillo y ni siquiera sabe que existe la puerta. Pasamos semanas de preparativos intensos. Catalogamos cada activo, documentamos cada cuenta compartida y calculamos hasta el último céntimo de lo que yo había aportado al negocio antes de casarnos. Raquel contactó con otros 2 abogados expertos en disolución corporativa y entre todos diseñaron una estrategia tan blindada que los futuros abogados de Adrián no tendrían de dónde rascar. Lo escondí todo a la vista de cualquiera. Carpetas legales en mi escritorio con nombres aburridísimos como contratos de proveedores o renovaciones de seguros. Adrián jamás husmeaba entre mis cosas. Estaba convencido de que yo no tenía nada que valiera la pena encontrar. Mientras tanto, yo seguí interpretando el papel que él me había asignado. Le organizaba la agenda, me reía de sus chistes y asentía cuando me explicaba cosas que yo misma le había enseñado hacía años. Se relajó tanto con mi supuesta docilidad que confundió mi silencio con una rendición total. No se dio cuenta de que había dejado de discutir simplemente porque ya no necesitaba su permiso para nada. La gala de Año Nuevo fue idea suya. Quería una celebración por todo lo alto para el mejor año de la empresa, un año que salió adelante gracias a un cliente que yo gestioné personalmente mientras él se iba al golf con Borja. Su plan para esa noche era anunciar una reestructuración, que no era más que una forma elegante de patarme de la compañía que yo misma ayudé a crear. Querían ofrecerme un puesto simbólico de consultora, un título vacío de poder para que él y Borja se quedaran con todo el control. Lo descubrí por pura casualidad. Adrián se dejó el portátil abierto mientras atendía una llamada en otra habitación. En la pantalla vi un correo de Borja con el asunto: Operación Borrón y Cuenta Nueva. Lo leí en 30 segundos. Lo tenían todo atado: el anuncio, los plazos y hasta lo que les dirían a los clientes que se preocuparan por mi salida. Pero hubo una frase al final que me revolvió el estómago. Se llevará un disgusto, pero lo aceptará. Siempre lo hace. Esas 4 palabras resumían lo poco que me conocía y lo poco que le había importado intentarlo alguna vez. Cerré el portátil y me fui a la cocina. Me preparé un té y me senté en el rincón del desayuno a ver cómo caía la nieve fuera. En ese momento sentí que todo encajaba. No era rabia, exactamente. Era algo más frío, mucho más nítido. ¿Que quería anunciar cambios en la gala? Perfecto, pues yo también. Los 4 días siguientes fueron los más tranquilos de mi vida. Terminé de cerrarlo todo con Raquel. Preparé los documentos para que se enviaran automáticamente a medianoche del 1 de enero, activando la cláusula de disolución antes de que Adrián supiera qué le había pasado por encima. Para la fiesta, elegí un vestido verde esmeralda, uno que Adrián decía que me hacía parecer demasiado seria. Me peiné, me hice la manicura,
Me sentía como una guerrera puliendo su armadura y afilando la espada antes de la batalla. La noche de la gala, el salón brillaba con luces y copas de champán. Había unas 300 personas, clientes, colegas y amigos del sector que nos habían visto crecer. Adrián se movía por allí como si fuera el rey del mambo, algo que él daba por hecho. Borja le seguía los pasos, riendo demasiado fuerte y dando palmaditas en la espalda con la prepotencia de quien jamás ha pagado por sus errores. Yo me moví por mi cuenta, recibiendo cumplidos por mi vestido y charlando sobre los planes de vacaciones. Varios clientes me apartaron un momento para agradecerme personalmente el trabajo que había hecho con sus cuentas. Sonreí y guardé sus palabras como si fueran facturas, pruebas de que mi esfuerzo no era invisible, por mucho que Adrián fingiera que sí. A las 10:30, Adrián golpeó su copa con un tenedor para pedir atención y el salón se quedó en silencio. Se puso al frente con Borja al lado. Los dos lucían esa sonrisita de suficiencia que me ponía los pelos de punta. Gracias a todos por estar aquí, empezó Adrián con esa voz cálida y ensayada que tanto usa. Este año ha sido increíble para la firma y queríamos celebrarlo con quienes lo habéis hecho posible. Esperó el aplauso y continuó. Pero también tenemos un anuncio que hacer. Al entrar en este nuevo año, vamos a realizar algunos cambios, reajustes estratégicos para crecer aún más. Yo lo observaba desde el centro de la multitud, con mi agua con gas en la mano y la cara totalmente inexpresiva. Mi mujer ha sido una socia increíble levantando esta empresa, siguió soltando Adrián, y casi me da la risa al oírlo de socia. Pero ha decidido dar un paso atrás en el día a día para centrarse en otros proyectos. Le estamos muy agradecidos por todo su esfuerzo. Y me señaló con la mano. 300 pares de ojos se clavaron en mí. Alguien empezó a aplaudir con dudas. Adrián mantenía esa sonrisa forzada, esperando a que yo le siguiera el juego, asintiera con elegancia y me fundiera con el mobiliario como siempre. Pero no lo hice. En lugar de eso, caminé hacia adelante y el sonido de mis tacones sobre el mármol hizo que los aplausos se cortaran en seco. A Adrián le tembló la sonrisa cuando me acerqué al micrófono. Gracias, Adrián, dije con una voz firme que no dejó lugar a dudas. Agradezco tus palabras. Y tienes razón. Va a haber cambios. Saqué un sobre de mi bolso de mano. Adrián miró el sobre como si fuera a explotar en cualquier momento, y Borja empezó a removerse, visiblemente incómodo. A partir de esta medianoche, continué, he iniciado el proceso de disolución según la sección 4.7 de nuestro contrato de asociación, esa cláusula que redactaste tú mismo, Adrián, y que concede a quien inicia el trámite la autoridad principal para reestructurar los activos. El silencio fue absoluto. Juraría que hasta oí el hielo chocando en una copa al otro lado del salón. Lo que esto significa, añadí dirigiéndome a los presentes, es que la empresa seguirá funcionando con total normalidad bajo un nuevo liderazgo. Yo asumiré el control de todas las cuentas de clientes que he desarrollado personalmente, lo que supone aproximadamente el 60% de nuestros ingresos actuales. El señor Harrison y el señor Mitchell son libres de montar algo nuevo con el resto. Adrián se había quedado blanco como el papel. No puedes hacer eso, balbuceó. Esa cláusula no se hizo para... Ya está presentada, le corté con toda la calma del mundo. Mi equipo legal envió los papeles hace 2 horas. Te llegará la notificación en cualquier momento. Como si lo hubiéramos ensayado, el móvil le vibró en el bolsillo. Luego el de Borja. Y después los de varios abogados y directivos que empezaron a mirar sus dispositivos mientras la noticia corría como la pólvora por toda la sala. Me giré hacia mi marido, mirándole a los ojos por primera vez en toda la noche. Apostaste a que lloraría antes del postre, ¿verdad? Le solté en un susurro, lo justo para que solo él me oyera. Pero yo no lloro por cosas que ya he superado. Acto seguido, saqué un segundo sobre y se lo puse en la mano. Aquí tienes los papeles del divorcio. Ya los he firmado. Le recordé que nuestro acuerdo prematrimonial blindaba mis bienes anteriores y que la cláusula de disolución dejaba el reparto de la empresa ya sentenciado. Tu abogado puede revisarlo todo, añadí, aunque me temo que tendrá bastantes preguntas sobre ese contrato de asociación del que tan orgulloso estabas. Adrián se quedó mirando el sobre como si no hubiera visto un papel en su vida. Abría y cerraba la boca sin que saliera ni un sonido. Borja dio un paso al frente, con la cara encendida. Un momento, esto es un atropello. No puedes presentarte aquí y...
En realidad, sí que puede, cortó una voz desde el lateral del salón. Me giré y vi a la asistente de Adrián desde hacía 4 años acercándose a nosotros con su propia carpeta. Yo también he ido guardando registros, dijo sin siquiera mirar a Adrián. Tengo las actas de las reuniones que él decía llevar solo y que en realidad gestionaba su mujer, las propuestas que vendía como suyas y que salían de los archivos de ella, incluso las proyecciones de ingresos que inflaba para cobrar su bonus mientras ninguneaba el trabajo de su esposa. Soltó la carpeta sobre la mesa más cercana. Está todo documentado, con fecha y hora. El salón se llenó de murmullos. Yo no había planeado esto, ni sabía que la asistente de Adrián estaba tan atenta como yo. Pero se ve que no era la única harta de ser invisible. Adrián, por fin, recuperó el habla. Esto es una locura. Estáis todos locos. Yo levanté esta empresa, yo la hice lo que es hoy. ¿Tú la hiciste lo que es? La pregunta vino desde el fondo. Era Marcos Chen, nuestro cliente más importante, a quien yo había mimado durante 2 años. Se adelantó con los brazos cruzados. Porque recuerdo perfectamente que elegí esta firma por una propuesta que presentó tu mujer. Una propuesta de la que, por cierto, intentaste llevarte el mérito en nuestra última reunión. Por cierto, añadió Marcos, ella fue demasiado educada para corregirte en aquel momento, pero yo no tenía claro si debía intervenir. Se encogió de hombros con indiferencia. Supongo que ahora es el momento. Y de repente empezaron a sumarse más voces. Clientes que confirmaban que solo trabajaban conmigo, colegas que recordaban proyectos que yo había liderado y que luego se vendieron como esfuerzo de equipo. Se estaba dibujando ante todos la imagen de una mujer a la que habían borrado sistemáticamente de su propio éxito. Adrián, en el centro de todo, parecía encogerse por momentos. Se hacía pequeño a medida que la verdad crecía a su alrededor. Borja ya se había escabullido hacia la salida. La supervivencia siempre gana a la lealtad en tipos como él. Yo no me regodé, no me hacía falta. Los hechos hablaban por sí solos. Creo que hemos terminado aquí, dije finalmente mientras recogía mi bolso de la mesa. Feliz año nuevo a todos. Será un placer seguir trabajando con muchos de vosotros en los próximos meses. Salí del salón sin mirar atrás. El aire gélido de enero me golpeó la cara como una bendición. Limpio, cortante y justo lo que necesitaba. A mis espaldas oía cómo la gala se hundía en el caos, con la voz de Adrián subiendo y bajando mientras intentaba salvar lo insalvable. Me vibró el móvil. Un mensaje de Raquel confirmando que todo estaba registrado. «Ya está hecho. Felicidades, hermana». Me quedé en la acera, frente al hotel, dejando que los copos de nieve se me enredaran en el pelo y respirando más hondo de lo que lo había hecho en años. Las consecuencias llegaron más rápido de lo previsto. Para el 3 de enero, el abogado de Adrián ya estaba contactando con el mío para negociar, aunque poco había que rascar. El contrato de asociación era cristalino y el acuerdo prematrimonial inamovible. Además, las pruebas de su aventura, que aporté como documentación de apoyo, fulminaron cualquier pizca de simpatía que pudiera haber generado. Borja intentó demandarme por vete a saber qué incumplimiento, pero su caso se desmoronó cuando Marcos Chen y otros 3 grandes clientes anunciaron públicamente que se venían a mi nueva firma. La empresa de la que Adrián tanto presumía se desangró en cuestión de semanas, perdió todo el talento. Su asistente se vino conmigo y también un par de consultores junior que, por lo visto, solo esperaban una señal para escapar de allí. No es que me regodeara en su caída, la verdad. Ver a alguien autodestruirse nunca es agradable cuando hubo amor de por medio, pero sentí algo parecido a la paz al comprender que su declive no era culpa mía. Simplemente dejé de sostenerle los cimientos. Su derrumbe fue obra suya de principio a fin. En febrero me mudé a un piso nuevo, un sitio luminoso con unos ventanales enormes que miran al lago. Pinté las paredes de un gris suave que a Adrián le habría parecido deprimente y llené las estanterías con todos esos libros que nunca tuve tiempo de leer. Empecé a cocinar solo para mí, disfrutando del silencio sin tener que pedir disculpas por ello. Tuve que volver a aprender cómo sonaban mis propios pensamientos. Para marzo, mi nueva consultoría ya era oficial. Más pequeña, más selecta y, sobre todo, 100% mía. Los clientes que me siguieron parecían aliviados de trabajar con alguien que realmente daba la cara, que recordaba sus nombres y que no necesitaba traductores para entender lo que buscaban. Mi madre vino a verme en abril y recorrió mi nueva oficina con lágrimas en los ojos.
Nunca me gustó ese hombre, me confesó mientras comíamos, pero te veía feliz y no quise decir nada. Parecía feliz, repetí yo. Ahí está el truco, ¿no? Parecerlo frente a serlo de verdad. Ella me apretó la mano con cariño. ¿Y ahora lo eres? Me lo paré a pensar con sinceridad. Ahora soy yo misma, le contesté. Y por algo se empieza. La primera vez que me crucé con Adrián después de que todo se calmara fue por pura casualidad. Fue a finales de mayo, en una cafetería. Los dos fuimos a por la misma mesa. Estaba más viejo, con canas en las sienes, y esa seguridad suya tan desgastada que dejaba ver algo mucho más crudo debajo. No hacía falta que lo destruyeras todo, me soltó en voz baja. Posé mi taza con calma y le miré. Yo no he destruido nada. Simplemente dejé de fingir que era menos de lo que soy. Adrián abrió la boca como si fuera a soltar alguna réplica, pero la cerró al instante. Tras un segundo de silencio, asintió levemente y se marchó. Lo vi alejarse y, para mi sorpresa, no sentí absolutamente nada. Supongo que esa indiferencia es el cierre definitivo que necesitaba.